Bueno, empezamos un tema nuevo que es sistemas, ecuaciones diferenciales en C2. Este tema es largo y es, digamos, bastante importante para el parcial. Primero empezamos con clasificación de sistemas y después veremos ecuaciones diferenciales ordinarias, digamos, lo más simple dentro de ecuaciones diferenciales. Hoy veremos esta parte de clasificación de sistemas. Bueno, tenemos un sistema lineal que cumple con la propiedad de superposición. Tenemos la respuesta, acá nosotros tenemos un sistema. El sistema está, si nosotros tenemos entrada X, tenemos el sistema que está T, que es la transformación, y a la salida tenemos Y. Si la entrada es X1, vamos a tener salida Y1. Si la entrada es X2, tenemos salida Y2. Así, bueno, esta es la nomenclatura que usamos. Para entrada X1, salida Y1. Entonces, la respuesta del sistema para X1 más X2 es Y1 más Y2. Esta es propiedad de aditividad. Así. La primera propiedad es aditividad. Si a la entrada X1 más X2, salida Y1 más Y2. La segunda propiedad que debe cumplir un sistema lineal, que es si la entrada K por X1, la salida tiene que ser K por Y1. Homogeneidad. Entonces, si un sistema cumple estas dos propiedades, decimos que el sistema es lineal. Esto que escribo lo podemos hacer de esta manera. Entrada X1 más X2, hacemos la transformación, y eso tiene que ser igual que si yo hago transformación de X1 más transformación de X2. Sería una señal compuesta. Como es esa la nomenclatura. Vamos a limpiar. Y lo mismo, si la entrada multiplico por A, tiene que ser lo mismo que si multiplico la salida. Multiplico la salida por A. Si cumple estas dos propiedades, el sistema es lineal. Además, bueno, siempre si bajo estas premisas, si la entrada es nula, la salida también tiene que ser nula. Pero eso, bueno, en casos especiales lo pueden ver. Lo más importante es que debe cumplir estas dos propiedades, aditividad y homogeneidad. Entonces, esto es un sistema lineal. Después tenemos sistema invariante en el tiempo. Y la nomenclatura que usamos antes, bueno, ahora vamos a utilizarla, pero o sea, si un sistema es invariante en el tiempo, si su comportamiento y características permanecen inalterables en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no cambia sus parámetros. O sea, hoy responde de una manera, dentro de 3 años responde igual, no cambia sus parámetros. Eso es inalterable en el tiempo. Si yo desplazo la señal un cierto tiempo, la salida se desplaza lo mismo, se desplaza igual. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo desplazo la entrada t menos t0 y aplico la transformación del sistema? La salida va a ser t menos t0. Eso en sistema continuo. En sistema discreto lo mismo. O sea, todo lo que yo diga para continuo vale para discreto. Entonces, nosotros lo presentamos como si entrada desplazo t menos t0, salida t menos t0. Tienen que ser iguales. Ahora, bueno, esto es invariancia en el tiempo. Esto que vimos es invariancia en el tiempo. Ahora vamos al sistema vivo estable. ¿Qué quiere decir vivo estable? Para una entrada acotada, su salida va a ser acotada. Bueno, ¿para qué tipo de entrada? Acá no me dice otra cosa que una entrada. O sea, puede ser todo tipo de entrada. Es que voy a cambiar un poco la presentación para que llegue a la pantalla completa. No sé si... positivas. Ahí está. Porque si no me recorre un poco la pantalla. No sé si le recortamos un Profesor, poco. Sí. ¿para qué se usan cada uno de estos sistemas? Tipo, supongo que lo vamos a ver, pero una En entrada... la nosotros primero tenemos que ver cómo se porta un sistema y después en base a eso tenemos que analizar cómo se comporta un sistema. O sea, tenemos que decir si un sistema es lineal, invariante en el tiempo, y si sabemos cómo se comporta, sabemos bueno, cómo podemos resolver el problema.
O sea, si el sistema, para sistemas lineales invariantes en el tiempo, podemos aplicar ciertas transformadas, ciertas propiedades, ciertas fórmulas. Si el sistema no cumple con eso, no lo podemos hacer. Entonces, para ver, es un poco para ver qué podemos hacer con el sistema. Que bueno, de a poquito lo vamos a, esto digamos apenas la introducción a la materia que vamos viendo de a poco. O sea, si cumple, Ok, si cumple ciertas cosas, podemos aplicar otros métodos. Si no las cumple, no. Por ejemplo, no sé si dijimos que esta propiedad acá es un sistema lineal, entonces podemos sumar las entradas y después aplicar la transformación. Y es lo mismo que si hacemos x1 transformada más x2 transformada. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, usted quiere resolver un sistema, entonces puede decir, bueno, ¿yo qué me conviene? Primero sumar las entradas o obtener las salidas y después sumarlas. Entonces, si saben que el sistema es lineal, lo pueden hacer o de esta forma o de esta otra. ¿Sí? Entonces, acá empezamos a aplicar una propiedad. Después, si sabemos que el sistema es invariante en el tiempo, ustedes pueden decir, bueno, yo hago estas cuentas, estos cálculos, por ejemplo, la velocidad del motor, lo hago, calculo hoy, y después dentro, y veo cómo responde la velocidad, y dentro de 3 meses aplico las mismas fórmulas. Pero si el sistema cambia sus parámetros, después o sea, no puedo aplicar los mismos métodos, los mismos, calcular la salida de la misma forma. Entonces, bueno, eso es invariancia y bueno, muchos otros temas. Y bueno, es como una introducción a lo que es la materia. Después tenemos sistema vivo estable. Entonces, para cualquier entrada acotada, salida tiene que ser acotada. Vivo es boundary input, boundary output, que es decir, para entrada acotada, salida acotada. ¿Acotada qué quiere decir? Que, por ejemplo, una variable k debe cumplir que módulo k menor que infinito. Entonces, ¿pero qué entrada tengo que poner al sistema? Bueno, tengo que probar todo tipo de entradas acotadas y ver que la salida sea acotada. Pero en realidad no puedo probar un millón de entradas. Bueno, trato en forma deductiva todas las entradas más representativas y ver que cumplen. Después, un sistema sin memoria es aquel para, bueno, es aquel para cada valor de la variable independiente. O sea, la salida depende solamente de la entrada en tiempo presente. O sea, yo calculo la salida a partir de la entrada en el tiempo presente. O sea, bueno, vamos a ver un poco más de ejercicios. Después con los ejercicios se queda más claro. Causalidad, si su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de valores de entrada en momento presente o pasado. Yo calculo la salida con momento presente o pasado, no futuro. Entonces, sistema causal. Después nosotros veremos una H, que es una transferencia del sistema. Dicen, nosotros acá usamos T, pero ya pronto veremos H, que esta T, en vez de usar transformación, utilizaremos H, que es respuesta impulsional. Si nosotros tenemos H, podemos decir, bueno, si H de n es para el tiempo negativo vale 0 es causal. ¿Sí? Después, sin memoria, tenemos esta propiedad, que solamente es un Dirac en el origen, estable, tiene que cumplir esta sumatoria menor que infinita. ¿Sí? O sea, cuando tengamos H, podemos usar estas propiedades que son más simples. Ahora, si no tenemos H, tenemos que usar, digamos, otros por definición. Ahora sí, bueno, pasamos a un sistema, LTI. Si nosotros tenemos esta entrada, vamos a hacer siempre la misma nomenclatura. X entrada, Y salida, H transferencia del sistema. Entonces, si X de t ponemos un delta de Dirac, a la salida vamos a tener una respuesta impulsional. Entonces, fíjense, si la entrada es un delta de Dirac, mi Y va a ser el H de t. ¿Sí? Entonces, H de t, a ver, H de t va a ser la respuesta del sistema cuando la entrada es un delta de t. ¿Sí? Esa es la respuesta impulsional. Pero es importantísimo saber esto. Si quieren, a ver si lo puedo escribir. Si acá nosotros tenemos un delta de t.
pero aunque no conecté el lápiz, acá vamos a tener como salida una H de T. Y justamente H de T se llama, lo hago así como para que vayan recordando, H de T justamente es la respuesta impulsional del sistema. Es esta H de T. Bueno, ahora bueno, si la entrada, en vez de tener un Dirac, tenemos un escalón, entonces la respuesta se llama indicial. Usamos la letra G, usamos esta letra G, aquí voy a cambiar esta letra G, tenemos si entrada es un escalón, la salida va a ser G de T, que es justamente la respuesta indicial. Entonces tenemos por un lado respuesta impulsional, y por otro lado respuesta indicial. La respuesta impulsional, entrada de un Dirac. Respuesta indicial, entrada de un escalón. ¿Cómo se relaciona una con otra? Mediante la derivada. Derivada de G respecto de T es el H. Así relacionamos. Ahora bueno, seguimos con clasificación de sistemas. Fíjense, en base a lo que vimos, analizar, tenemos un sistema donde tenemos esta entrada X de T. ¿Sí? Aplicamos la transformación del sistema, dada por esta ecuación, tenemos este sistema, esta es la transformación, entonces esta señal X de T pasa a ser la salida, o sea, se transforma y pasa a ser la salida. Tenemos que analizar si es con memoria o sin memoria, causal o anticausal, lineal o no lineal. O sea, si primero graficamos una señal y graficamos otra, ¿cómo podemos decir si es con o sin memoria y justificar? ¿Alguno se anima a decir? Con o sin memoria. Fíjense, lo que podemos hacer, tomamos este punto, esta señal de salida, este punto de acá. ¿Cómo calculo este punto? A partir de este punto. ¿Sí? ¿No? O si lo quieren ver así, tomo este punto de acá, mejor así, tomo este punto de acá y lo calculo a partir de esta señal X. Tomo este punto de acá, ¿cómo lo calculé? A partir de este punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la señal de salida, esta es mi señal de salida, ¿de qué depende? De la entrada, pero a tiempos futuros. Entonces, si vamos a ver la definición de sistema sin memoria, entre la definición de sistema sin memoria. El valor de la respuesta en un instante t depende solo del valor de la excitación en dicho instante. O sea, para que sea sin memoria debería depender solamente del tiempo presente. ¿Y acá qué depende? De la entrada a tiempo futuro. Entonces acá nosotros decimos que el sistema es con memoria. Está dependiendo de la entrada a tiempos futuros. O sea, tengo este punto, depende a tiempos futuros. Si dependería de tiempo presente andaría bien, pero como depende de tiempo futuro, entonces decimos que el sistema es con memoria. Después, causal o anticausal. Vamos a la definición de causal anticausal. El valor de la respuesta depende del valor de excitación para actuales o pasados. Y acá no futuros, si es actual o pasado que si no futuro. Y acá vemos que la salida, esta salida depende de valores futuros, entonces anticausal. Después, bueno, la parte lineal lo vamos a ver por separada, que debe cumplir con esta ecuación de abajo, pero lo vamos a ver por ejercicios, vamos más adelante con otros ejercicios. Entonces decimos que este sistema es con memoria y anticausal. Después vamos a ver qué es lineal. En base a esta ecuación vamos a mostrar que es lineal.
Después, bueno, continuamos. Acá ahora tenemos otro sistema. Vamos a ver cómo calculamos la entrada. Nosotros tenemos 100 más x de t, por ejemplo, ponemos esta x de t, y tenemos esta y de t. Entonces 100 más x de t, si tenemos esta x de t, ¿cómo pasa a ser la señal de abajo? Igual, pero le sumo 100. A este 1 pasa a ser 101. Solamente le subo los valores continuos. ¿Cómo calculo la salida? Este punto lo calculo a través de este punto. Este punto lo calculo con este punto. Y así. Este punto lo calculo a través de este punto. Entonces quiere decir que la salida I de t la calculo con valores presentes de la entrada. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo sería el sistema entonces? Entonces, el sistema sería sin memoria. ¿Sí? Entonces, bueno, después este valor que calculé no depende de entradas futuras, solamente la presente. Entonces también es causal. Y después si es lineal o no lo vemos más adelante. Vamos a este otro tercer ejemplo. Este también, tenemos el sistema de 5x de t. Entonces, tenemos esta señal. Acá tenemos 1. Este 1 multiplicamos por 5 pasa a ser 5. Y así todos los valores. Solo cambia la amplitud. Entonces, este valor de este punto lo calculo con este acá. Entonces, la salida la calculo con valor presente de la entrada. Este punto lo calculo con valor presente de la entrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema, vamos a ver la definición de vuelta, definición de sin memoria. El valor de la respuesta, de la salida, depende de la excitación en dicho instante, en tiempo presente. Entonces se cumple. Vamos a decir que el sistema es sin memoria. Después que el sistema no depende de tiempos futuros, entonces también decimos que es causal. En la linealidad lo vemos más adelante. Entonces, graficando, ahora vamos a verlo de otra manera, un poco más analítica. Acá tenemos otro ejercicio. El ejercicio dado este sistema, tenemos que analizar invariancia en el tiempo. ¿Se acuerdan? Invariancia en el tiempo, yo la señal la desplazo, aplico la transformación y tiene que ser lo mismo que la salida desplazada. Entonces, si nosotros tomamos seno de x, ¿qué vamos a hacer? Desplazo la entrada, seno de x, esto va a ser y1. Esto es desplace la entrada, como dice acá. Vamos a limpiar. Entonces, si desplazo la entrada, obtengo esta ecuación. Ahora, si yo desplazo la salida, ¿qué tengo? Y n menos n0 sería, esta es mi salida, desplazo n menos n0, y ahora tenemos que ver si estas dos son iguales o no. Salida desplazada y entrada desplazada. En este caso son iguales. Entonces el sistema invariante en el tiempo. Ya está. Entonces decimos que no envejece, tampoco rejuvenece, el sistema es invariante en el tiempo. Después estas propiedades las vamos a ver un poco más adelante. Acá vimos invariancia en el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Desplazamos entrada, vemos lo que da. Desplazamos la salida, vemos lo que da. Y si son iguales, invariante en el tiempo. Si son distintas, no invariante en el tiempo. Tenemos. Ahora tenemos n por coseno de x. Vamos a hacer lo mismo. Si aplicamos exactamente lo mismo, desplazamos la entrada, aplicamos la transformación, n por coseno, n por coseno, esta va a ser salida con entrada desplazada. Después, ¿qué hacemos? Desplazamos la salida. Ya tenemos en y n menos n0, nos va a dar
sea, toda esta salida en vez de n ponemos n menos n0. N menos n0, n menos n0. Todo esto nos va a dar la salida desplazada. Que van a notar que son distintas. O sea, entrada desplazada me da esta forma, salida desplazada me da esta, y después Y1 y Y2 son distintos, entonces no cumplen varianza. ¿Sí? Se llegan a esa deducción. Entonces, IT no cumplen varianza. Acá verán que lo van a corregir. Sino que queda el video mal grabado. Acá tenemos que decir no IT. No IT. Ahora, listo. Seguimos. Así, bueno, tenemos más ejercicios. Este ejercicio 1, vamos a la resolución. Acá tienen la respuesta del ejercicio 1, lineal, variante, no lineal, invariante, lineal, variante. Tenemos distintos ejemplos. Y acá lo resolvemos. ¿Sí? Tenemos que analizar linealidad para esta función. Tenemos este sistema. Para ver si es lineal o no, debe cumplir con estas ecuaciones. Entonces, pero vamos a hacerlo un poco más simple. Vamos a ver con esta parte nada más. ¿Qué pasa si las entradas multiplicamos por A y transformamos? ¿Y qué pasa? Eso tiene que ser igual a salida transformada por A. Entonces, si salida multiplico por A, me da esto. O sea, tomo esta salida, multiplico por A y tenemos esto. Esta es salida multiplicada por A. Ahora tomamos entrada multiplicada por A y vemos lo que da. Me va a dar esto de acá. Fíjense, son iguales. Entonces cumple con la primera propiedad. Podemos decir que la primera propiedad ya la cumplió. Me quedó horrible. Esto ya la cumplió. Ahora tenemos que ver la otra propiedad. A ver si cumplió o no. Vamos a limpiar un poco. Si nosotros la suma de las salidas de I1 más I2, la podemos reemplazar. Esta es la salida de I1, esta es la salida de I2. Entonces esta es la suma de las salidas. Eso tiene que ser igual a que si yo sumo las entradas y aplico la transformación. Entonces, sumo las entradas y esta es mi transformación. O sea, esta es mi entrada. En vez de xn pongo x1 más x2, x1 más x2, aplico la transformación y veo lo que me da. Voy a llegar a un resultado y voy a llegar al resultado de que si sumo las salidas es lo mismo que si sumo las entradas y después aplico transformación. Entonces, cumple ambas condiciones, tiene que cumplir las dos, sistema lineal. Ahí ya analizamos linealidad en forma analítica. Continuamos. Después tenemos invariancia en el tiempo. Ahora se empieza a repetir. Tenemos este sistema, que es un coseno. A ver si es invariante en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos la salida, o sea, tomamos esta salida, donde dice n, ponemos n menos n0. N menos n0. Entonces nos va a dar salida desplazada de esta forma. Fíjense que puse n menos n0, n menos n0. Después, ¿qué hago? Eso es salida desplazada. Después desplazo la entrada. Si xn menos n0 aplico la transformación, tomo este valor. Y después lo comparo los dos. Tengo que comparar
esto que es salida desplazada, compararlo con entrada desplazada. Van a ver que son distintos. Entonces, sistema variante en el tiempo. No cumple con invariancia en el tiempo. Entonces podemos decir que el sistema es lineal y no invariante en el tiempo. Así, bueno, vamos. Así como este ejercicio hay muchos otros. Esto, bueno, repasen ustedes, ya tienen acá las respuestas, lo tienen resueltas, como para que repasen un poco. Acá también tenemos más ejercicios y acá tienen las respuestas y resuelvo algunas. Analizamos estabilidad. ¿Cómo hacemos, cómo me pueden decir que alguien que se anima a decir, bueno, cómo hago para hacer si este sistema es estable o no? ¿Alguien que me plantee un método? ¿Se anima a alguien? ¿Cómo hago para hacer si este sistema es estable o no? Por mi parte, no sé. Ah, bueno, vamos un poco a la definición. Vamos a tratar de descubrir la definición. Dice sistema vivo, que es para toda entrada acotada, su salida tiene que ser acotada. Eso es lo que debe cumplir. Entonces vamos, entonces entrada acotada, ¿qué quiere decir? Que x de t acotado, por definición. Entonces, ¿cómo va a ser 2x de t menos 4? También va a ser acotado. O sea, si yo tengo un número acotado, ¿qué quiere decir? Que es menor que infinito. Si yo tengo un número acotado, una señal acotada, desplazo menos 4, sigue siendo acotada. Multiplico por 2, sigue siendo acotada. Perfecto, entonces esto de acá es acotado. Y algo parecido pasa con esta. Si x lo invierto temporalmente y le resto 2, y multiplico por 8, todo esto va a ser acotado. Esto también va a ser acotado. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es un número acotado, este es un número acotado. La salida, la suma de dos acotados va a ser otro número acotado. Y ya está. Entonces, para cualquier salida, para cualquier entrada que sea acotada, la salida también va a ser acotada. ¿Sí? Entonces, salida también acotada. Y acá lo puedo escribir así como lo describí acá. Si X es acotado, esto también es acotado, esto también. Desplazo invierto en el tiempo también acotado y entrada acotada, salida acotada. Si cumple con eso, perfecto. Sistema estable porque cumple vivo estable. O sea, para cualquier entrada acotada, demostré que la salida también va a ser acotada. Ya un poco más, este es un poco más intuitivo, si no es que... Ahora tenemos clasificación de otra forma de ver cómo es de ver, acá estamos viendo si es con memoria o sin memoria. Dicen acá tenemos analizar la estabilidad, analizamos la primera parte de ver para este sistema, analiza estabilidad. ¿Qué puedo hacer? Buscar un contraejemplo. ¿Qué pasa si mi entrada vale 1? Si mi entrada es un escalón. Entonces, para n tendiendo a infinito, con entrada de escalón, para n tendiendo a infinito, ¿qué va a ser? Infinito de acá va a ser infinito. ¿Qué quiere decir? Vamos a repasar. Quiere decir que yo puse una entrada acotada, para tiempo infinito, esto tiende a infinito. Entonces, con entrada acotada, salida no acotada, quiere decir sistema inestable. ¿No? Si ya hay un contraejemplo, entonces directamente decimos que es inestable. Con un solo contraejemplo alcanza para decir que es inestable. Vamos a analizar invariancia en el tiempo. Vamos a analizar si es con o sin memoria. Entonces, esta es para un n-1, la entrada va a ser x, perdón, acá me quedó, este es menos 5.
Este es un menos 5. Menos 5, la entrada va a ser x menos 5. Y la salida la calculo menos 5k x menos 5. ¿Sí? Menos 5k x menos 5. Entonces, ¿cómo calculo la salida? Tomo la entrada en el tiempo presente menos 5 y obtengo la salida. Después para, por ejemplo, n igual a 5, ¿qué tomo? Tomo la entrada en x igual a 5 y calculo la salida. ¿Qué quiere decir? Que la salida depende de la entrada en tiempo presente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, sistema sin memoria. Y bueno, también si es sin memoria, también es causal. Y así, bueno, ya puede clasificar el sistema. Simplemente haciendo esta tabla y ver cómo funciona. Después, acá tengo un ejercicio x cuadrado t. Analizamos linealidad. ¿Sí? Fíjense en que linealidad podemos, la salida multiplicamos por a, nos da esto. La entrada multiplicada por a y transformada nos da esto. Y son distintos. ¿Sí? Si multiplico a por entrada y transformo, es distinto que a por la salida, entonces son distintos, no lineales. Invariancia en el tiempo, veo si desplazo la salida me da esto, desplazo la entrada me da esto. Si son iguales, entonces invariante en el tiempo. Ya dijimos que es invariante en el tiempo y no lineal. No, espera. Acá, bueno, tenemos hay más ejercicios que pueden repasar un poco. Y bueno, el próximo tema, ecuaciones diferenciales.